Hola a todos, de nuevo Johnny Analyst acá. Hoy quiero darles un resumen de básicamente lo que pasó con la decisión de las tasas. Como saben todos, subieron 25 puntos básicos. Y quiero de manera resumida decirles, digamos que el contexto y también lo que creo que puede pasar. Miren, la razón de la subida de la bolsa antes de esta decisión de tasas era que después de la crisis bancaria estábamos presentando algo que el mercado estaba asumiendo. ¿Y por qué digo que el mercado estaba asumiendo? Porque al final los futuros de las tasas de la Fed habían empezado a bajar. Es decir, si vemos los futuros de la Fed, incluso en el discurso de Powell empezando, nos damos cuenta que los futuros de la Fed estaban empezando a estimar caídas en el 2023. A partir de abril, a partir de mayo, julio, ya estaban, incluso habían pronosticado tres caídas. Entonces, básicamente, eso es lo que nos tenía, llamémoslo positivo, durante los días anteriores y esa es la razón por la que vemos esta subida. Yo miren, desde el lunes en la mesa lo compartí acerca de por qué estaba como tan la palabra no es negativo, pero sí diciendo necesito más información para entender por qué una subida de este tipo en las tecnológicas. Y digamos que encuentro esa respuesta en las tasas, en los futuros de la Fed, ¿sí? Ok, los futuros de la Fed sí están estimando una subida en esta reunión, pero en el resto del año están estimando caídas. Y eso definitivamente es un cambio debido a la crisis bancaria. Y eso es lo que definitivamente entonces asumió el mercado. Ahora, voy a ir a pedazos del discurso que siento que son importantes. Eh, y después les doy mi interpretación. Entonces dice, una de las cosas que anima al mercado en su, digamos que cuando salen las tasas es que él dice que eh, ellos consideraron pausar las tasas. Entonces, claro, cuando al mercado le dicen pausar tasas y adicional los futuros de la Fed están estimando caídas en las próximas, esa es básicamente la gasolina para entender que el mercado podría seguir hacia arriba y por eso ustedes ven que al inicio tenemos esa subida tan grande. Eh, Después dice... después empieza a decir que la Fed es posible que vaya a necesitar más subida de tasas. Entonces ahí es donde ya empiezan, digamos que los compradores a empezar a frenar. Entonces él nos está diciendo, ok, pero nos estás diciendo que sí habían pensado en pausar, pero ahora nos estás diciendo que están pausando. Mucho dentro de ese discurso habla mucho de cosas que no pertenecen a él, exactamente, que son básicamente los fondos de las personas están seguros, ¿sí? Cuando él nos deja saber que los fondos de las personas están seguros, básicamente nos está diciendo, ok, nosotros, nuestra tarea es la estabilidad del precio y nuestra tarea es traer la inflación a nuestros objetivos. Si esa sigue siendo la tarea de la Fed, es algo que confirma que entonces porque pasa esta subida de tasas y también porque deberían seguir subiendo tasas entendiendo que la inflación no está controlada. En algunos apartes de su discurso habla que hay partes que le está gustando como el servicio, la inflación y la inflación core. Dice él que tiene que está cediendo, lo cual digamos que podríamos decir que sí. Pero en términos generales hay una pregunta que es clave a pesar de que él ya venía diciendo que si es necesario van a tener que subir tasas y es cuando le preguntan si, si en el 2024 vamos a tener caída de tasas. Y la respuesta a eso es, él dice, en el 2024, en el 2023, perdón, no tenemos estimado bajar tasas. Y esa es la reacción entonces del mercado del por qué termina cayendo. Y es porque el mercado está estimando, si bien está estimando esta subida de 25 puntos básicos, los futuros de la Fed estaban esperando una caída de tasas debido a lo que estaba con la crisis bancaria. Entonces él está diciendo ahí al mercado, primero,
los fondos están seguros para los depositantes. Y segundo, nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación. Para combatir la inflación vamos a seguir subiendo tasas. Si es necesario, seguiremos subiendo más tasas. Y cierra el discurso diciendo adicional, este año no vamos a bajar tasas. Lo cual termina siendo la devolución del mercado, lo cual debería tener como mucho más sustento. En términos generales, la subida estaba sustentada en unos futuros de la Fed, pero todavía no está sustentada en una data real. Y por eso esto nos deja en manos de nuevo de un dato, de ir como ellos dato a dato, donde necesitamos ver una inflación, un dato de inflación controlada, un PIB mejor, donde necesitamos ver de nuevo data. Nosotros también estamos data dependientes para entender que la Fed en algún momento, esos futuros de la Fed que fueron calculados por la crisis bancaria, sí se pueden seguir manteniendo abajo, o si de lo contrario, la Fed seguirá extendiendo, más que las subidas, seguirá extendiendo su política y lo que debe hacer, que es controlar el precio. Se lo dije en los videos anteriores, aquí está en juego la credibilidad de la Fed. Una bajada de tasas, una pausa de tasas hoy, que lo toquen, por supuesto, es importante, pero se juegan más en este punto una credibilidad de la Fed, porque entender que bajar las tasas en este momento o dejarlas pausadas es tal vez asumir que toda esta subida tan acelerada ha sido un error y que al final ha creado imbalances en algunos bancos. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería contar. No son definitivamente, a mí, en mi opinión, no son buenas noticias. Creo que necesitamos más data. Esto lo que nos deja es con data encontrada, ¿sí? No nos dijo que las cosas que van a seguir cayendo tasas, al revés nos dicen que van a subir subiendo tasas y nos dice que irán data dependientes. O sea, en términos generales, las cosas no han cambiado para ellos, incluso con una crisis bancaria. Bueno, eso era todo. Espero como hacerles un video acerca de lo que pienso sobre las acciones, como específico. Eh, de una u otra manera creo que las cosas están dichas hoy, y siento que la renta variable sí tiene esa debilidad. Creo que el discurso de Powell lo que deja a las tecnológicas que venían avanzando tan fuerte, pues las deja un poco desacomodadas en términos ya les quitaron el piso, porque digamos que entender que las tasas pueden empezar a caer, pues eso evidentemente empieza a darle fuerza a muchas acciones que están teniendo balances fuertes, pero eso digamos que hoy lo desestima Powell. Así que creo que un análisis de las acciones va a ser interesante. Espero lo vean. Ya saben que cualquier like me ayuda o nos ayuda a que todos vean el video. Así que les pido su colaboración con un like y con compartir este video. Bueno, hasta luego a todos, nos vemos.